Hola, esta es la segunda parte de la entrevista al promotor de la revocatoria, Marco Tulio Gutiérrez. A ver, a Susana Villarán se le está acusando de ser ineficiente, de ser incompetente, pero la verdad es que ella se ha comprado una serie de pleitos que muchas gestiones ediles antes no han querido comprarse. Por ejemplo, la reforma del transporte. Es cierto que es una reforma aún en proceso, pero vamos, ¿cuántos alcaldes han querido pelear con los transportistas? La primera reforma del transporte, o la primera parte de la reforma del transporte, empezó con los corredores segregados. Recordemos que en la gestión de Del Castillo se hicieron los corredores, y una gestión de solo 3 años, porque en esa época no eran 4 como ahora. Hizo lo de Alfonso Ugarte, hizo la Avenida Brasil, le hizo Tomás Marzano. Esa fue la primera. La situación del tránsito en la época de Del Castillo era muy distinta a la situación del tránsito hoy. Ya no como tampoco lo será dentro de 5 años, cuando ya sabemos todos que, por ejemplo, lo que es la reforma del transporte, en la segunda etapa, que fue que dentro de los corredores segregados ya no solamente estuvieran los buses de determinados números de ruta, sino que empezaran a pasar vehículos articulados o vehículos de gran capacidad como son los del servicio metropolitano. Mire, yo estoy convencido que aun cuando el proyecto del metropolitano fue un buen proyecto en su momento, vino desde la época de Andrade, y que lo materializó Castañeda, yo sin embargo creo que en realidad el modelo será, el definitivo tiene que ser el del tren subterráneo y en algunos lados en viaducto. ¿No? ¿Por qué? Porque Lima no soporta más. Es cuando yo veo, por ejemplo, esto de los famosos... De acuerdo, pero más allá de cuál es el mejor sistema de transporte para Lima, o sea, el hecho es que Susana Villarán se ha comprado un pleito bien importante. ¿Pero o sea, cuál? Yo no veo cuál es el pleito. El pleito con los transportistas. ¿Pero cuál? O sea, simplemente... De la reforma Pero por Dios, eso era la segunda etapa del metropolitano. Hay que tener en cuenta que hay metropolitano 1, 2, 3, 4 y 5. O sea, yo estoy convencido de que así funcionaran las 5 líneas del metropolitano. Siempre vamos a necesitar un sistema de tren eléctrico en superficie, subterráneo en algunas partes de la ciudad y otros a nivel elevado, como cualquier ciudad moderna. Hablemos, por ejemplo, del caso de La Parada. Es cierto, el primer intento de desalojo fue un desastre. No, pero creo que eso es lo anecdótico. Pero finalmente Susana Villarán se compró un problema enorme y mal hecho. Que lo hizo bien al final. No, al final por favor, mira, tiene la gente de La Parada. Sí, pero la gente de La Parada está ahí en La Parada. O sea, siguen ahí. O sea, pero no movió el mercado. O sea, compró un pleito que nadie se quería comprar. Cuando conozco el caso, cuando fui regidor metropolitano en Lima, 81-83, 84-86. En el año 81, este proyecto del mercado mayorista de Santa Anita ya existía. Y recuerdo que Eduardo Rego nos pidió al Consejo la autorización para negociar con el Banco Mundial un crédito. Al final, el dinero llegó en la gestión de Alfonso Barrantes, los estudios se desarrollaron en la gestión de Del Castillo y de Belmont, y luego ya se fue avanzando más. Ahora, que es cierto que hubo demora de todos en terminar, eso sí. Y yo le comento una cosa más. Cuando llegó ya al final, yo le aseguro que aun cuando hubiera sido exitoso, es decir, todos los de acá en La Parada pasaban allá, que eso era la idea. No es los que quieran de acá se van allá. No. La idea era todos se reubicaban hacia allá. Y ojo, si a la crítica que le hacían los de La Parada era que allá era muy caro, mire, si yo hubiera sido alcalde, se los daba gratis un año, porque al final de cuentas lo importante era que la ciudad tuviera un buen sistema de comercialización y luego le ajustaba las cuerdas pues para que se matricularan. Pero fíjate, vamos a presumir de que eso termina siendo exitoso. Vamos a imaginarnos que todos se fueron, tenemos el parque. El problema es que Lima ya creció tanto que hoy somos prácticamente 4 ciudades en una, ¿no? Eso es lo curioso. Una de las cuales es el Callao, pero que sigue siendo Callao, pero todas las demás, norte, sur, centro, o sea, ya son tan grandes que, fíjese usted, la gente que viene, por ejemplo, de los mercados del Callao, de Ventanilla, que es un gran centro poblado, ¿usted cree que llegan a La Parada? No, llegan al mercado de Huamantanga en Puente Piedra. ¿Usted cree que todo lo que va del sur de Lima llega hasta La Parada? No, llega al mercado Ciudad de Dios de San Juan de Miraflores. O sea, la ciudad ha crecido tanto que hoy tenemos que empezar a pensar en cómo hacemos mejor la articulación del comercio. Usted ha dicho
que no ve ningún problema, y de hecho no es ilegal, en repartir fideos para ganar votos. De hecho, en verano yo hasta repartiría helados. No, me lo repartieron a mí en mi distrito, en La Molina. Mi alcalde Sur regalaba helados y eso no está mal. En Miami... No es ilegal, pero, pero una pregunta. Si hay argumentos, ¿por qué tienen que regalar cosas? Pero había, por ejemplo, ya hace 2 años en Miami argumentos para revocar al alcalde Álvarez y los grupos repartían donas, regalaban cafecito cubano. Pero eso no está mal ni allá ni acá. No le veo ningún problema. Hay algo que todo el mundo se pregunta, que es ¿qué es lo que gana usted con la revocatoria? Porque usted no lo han contratado. Es una buena pregunta. ¿Sabe por qué? Porque estando ya en el caballo ya no me puedo arrepentir de este asunto. ¿Y por qué se subió en el caballo en primer lugar? Porque el día 15 de diciembre del año 2011, me acuerdo, curiosamente fui invitado por un grupo que se llama Consejo de Participación Ciudadana a dar una conferencia sobre estos temas. Y yo había dado una conferencia sobre el mismo tema, Derecho de Participación Ciudadana, me acuerdo, 2 meses antes para OMPE, o sea, convocado por la OMPE para otros auditorios, ¿no? Y resulta que acepté ir al local de los fonavistas a dar la conferencia. Y mire usted, si yo hubiera respondido simple y llanamente las preguntas finales que hace el público y me hubiera marchado, no estaríamos acá conversando. Yo seguiría metido en mis temas municipales estrictamente y ya. Pero se me ocurrió dar consejos. ¿Y cómo financia todo este tipo? No digo solo su campaña, sino su vida, porque esto quita un montón de tiempo. Pero fíjense, no lo crea. En realidad recién estoy sintiendo la necesidad de dar más tiempo. Y tanto he empezado ya a preocuparme por el tiempo que convoqué a María del Carmen Barragán. Es una buena amiga de casa, de la universidad, ha estudiado la maestría con mi hijo, he asistido N veces a sus programas de radio. Y por último, somos docentes en la misma universidad, en la Facultad de Derecho. Le pedí que me ayudara. ¿Por qué? Porque en verdad yo tengo que asumir otras tareas. O sea, que ella pase a ser la vocero. Y yo pase a conducir la campaña a nivel de base. Ahora sí voy a tener que trabajar. O sea, los últimos 30 días ya no me va a ver usted mucho en la televisión, sino me va a encontrar usted en Caraballo, en Comas, en Villa El Salvador, en Pueblo Libre, en La Molina, viendo que todos nuestros comités estén pues afinando la maquinaria para el día 17 de marzo, ¿no? Ok, perfecto. Muchas gracias por venir. No, ha sido un gusto.